La imagen es brutal. Un príncipe, un showman invencible, es levantado en vilo y estrellado de cabeza contra el esquinero. El hombre que lo hace no es un monstruo, es un guerrero de Iztacalco al que todos daban por acabado, una última paga antes del retiro. Todos creían que era el fin de su camino. Entonces, ¿cómo fue que este hombre destinado al matadero se convirtió en el instrumento de la justicia divina, que humilló al dinero y la arrogancia? Descubre la historia completa y dale like a este video si crees en el poder del corazón. Dinos desde qué ciudad nos ves, y qué hora es por allá. Para entender la furia divina que desató a la bestia esa noche, para comprender de dónde nació la fuerza para humillar a un príncipe, no debemos mirar el ring de Las Vegas, sino las calles de polvo de Iztacalco. Allí, en el corazón de la Ciudad de México, donde el futuro es una moneda que se lanza al aire cada mañana, creció un niño llamado Marco Antonio Barrera. Su mundo no olía a lona nueva, ni a guantes de piel, sino a la carencia, al sudor de su padre llegando a casa con las manos vacías y la dignidad intacta, y a las tortillas recalentadas que su madre hacía rendir con un milagro de amor. Nassem Hamed, con su arrogancia desmedida, no solo atacaba al boxeador, profanaba el alma del boxeo mexicano. Cada provocación, cada gesto teatral, era una ofensa a la bandera, a la historia de los valientes que habían subido a ese ring antes que él. Y Barrera, en su estoica seriedad, lo absorbía todo. En público, su rostro era una máscara de granito, impasible. Pero por dentro, la procesión era un infierno. La negación inicial, la incredulidad de verse reducido a un mero oponente, a un escalón para la gloria de otro, dio paso a una rabia fría y silenciosa. Era una furia que no se gritaba sino que se acumulaba en el fondo del alma, en el centro de su ser. Vio la lástima en los ojos de algunos, el desprecio en los de otros. Por primera vez en su vida, el hombre que era la Barreta de Iztacalco, el guerrero implacable, se sintió desnudo, vulnerable, juzgado y condenado, antes de siquiera poder defenderse. El mundo se preparaba para ver su caída, para ser testigo de la humillación final, pero en el silencio de su soledad, Barrera no estaba cayendo. Estaba forjando el acero de su venganza. Suscríbete y acompáñanos en esta espiral descendente. Porque a veces, para que un guerrero se eleve a los cielos, primero debe ser arrastrado a las puertas del infierno. La pobreza no era un concepto para él, era el aire que respiraba, el frío que se colaba por las rendijas de su casa, y la sombra que se cernía sobre cada uno de sus sueños. En ese barrio, donde sobrevivir es el único deporte que se practica a diario, el joven Barrera vio en el gimnasio algo más que un lugar para entrenar. Era su santuario. El único lugar donde el caos de la calle se convertía en orden, donde la frustración se transformaba en poder, y donde el hambre de su estómago se convertía en un hambre insaciable de gloria. Cada golpe al costal no era un entrenamiento, era una palabra en una promesa silenciosa que le hizo a su familia. Cada gota de sudor que caía sobre la lona era una lágrima que su madre no tendría que derramar. Él no peleaba por cinturones o por la fama que ciega a los hombres. Peleaba por un plato de comida caliente, por un techo sin goteras, por la posibilidad de ver a sus padres envejecer sin la angustia constante del mañana. Mientras otros niños jugaban, él aprendía a convertir el dolor en un arma, forjando en su alma un acero que ningún dinero podría comprar y ninguna arrogancia podría quebrar. Estaba construyendo, sin saberlo, la armadura con la que un día defendería el honor de todo un pueblo. El mundo ya no susurraba, gritaba. Los titulares no eran predicciones, eran epitafios. Las casas de apuestas no ofrecían probabilidades, ofrecían limosnas. Marco Antonio Barrera, el Barreta de Iztacalco, el héroe de guerras sangrientas, había sido reducido a una nota a pie de página en la coronación de un príncipe. Cada programa de televisión, cada analista, cada experto, lo pintaba con el mismo pincel de la lástima. Era el viejo león, desdentado y cansado, que sería sacrificado en el altar del espectáculo para el deleite del nuevo rey. La espiral no fue de alcohol ni de vicios. Fue algo peor, algo que ataca el alma. Fue una espiral de percepción. Barrera se convirtió en un fantasma caminando entre los vivos. La gente ya no lo miraba con admiración, sino con compasión, y para un guerrero forjado en el orgullo, la compasión es un veneno más lento y cruel que cualquier golpe. Se aisló. El mundo exterior se convirtió en un coro de voces que cantaban su funeral antes de tiempo, y la única forma de silenciarlas era encerrarse en el único lugar donde aún era rey, el infierno de su propio campo de entrenamiento. El gimnasio dejó de ser un lugar de preparación para convertirse en una celda de tortura autoimpuesta.
El eco metálico de las cadenas del costal sonaba como el arrastrar de un prisionero condenado. Esa promesa, forjada en la necesidad y el sacrificio, es un fuego que todos, de alguna manera, llevamos dentro. Si alguna vez has luchado por algo más grande que tú mismo, si entiendes lo que es pelear por tu familia, deja un like en este video, y cuéntanos en los comentarios por quién o por qué pelearías hasta el último aliento. El hambre de Iztacalco no se quedó en las calles, se subió con él al cuadrilátero. Los primeros rivales de Marco Antonio Barrera no enfrentaron a un deportista, enfrentaron a una fuerza de la naturaleza, a un hombre que peleaba como si cada campanada fuera la última oportunidad para alimentar a su familia. El mundo del boxeo, acostumbrado a los bravucones o a los estilistas, no supo cómo reaccionar ante él. Vieron a un fantasma con guantes, un hombre de rostro impasible que desataba una tormenta perfecta. Su ascenso no fue una escalada, fue una conquista. Cada victoria era una lección brutal de anatomía y estrategia. Sus oponentes caían no solo por la potencia de sus golpes, sino por el peso de su inteligencia. Barrera los desarmaba pieza por pieza, con la paciencia de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Su gancho al hígado no era un simple golpe, era un sermón que le recordaba a sus rivales su propia mortalidad. Cada golpe no buscaba mejorar la técnica, buscaba desatar la furia que lo consumía por dentro. El desprecio del mundo no era solo combustible, era el aire que respiraba, el agua que bebía, el veneno que lo mantenía vivo. Cada gota de sudor era una lágrima de rabia. Cada músculo desgarrado era un grito silencioso contra la injusticia. Estaba destruyendo su cuerpo para forjar un arma, convencido de que solo a través del dolor extremo podría encontrar la redención. Pero la autodestrucción no se quedaba entre las cuatro paredes del gimnasio. Llegaba a casa y el silencio era más ruidoso que cualquier multitud. Se sentaba a la mesa con su familia, pero su mente estaba en una celda oscura, escuchando una y otra vez las burlas de Hamed, las risas de los comentaristas, el murmullo de la duda. Veía en los ojos de su esposa no solo amor, sino un miedo profundo, el miedo a ver al hombre que amaba ser devorado vivo por el circo mediático, el miedo a que esa rabia silenciosa lo rompiera desde adentro antes de que tuviera la oportunidad de pelear. Sus hijos sentían la ausencia de su padre, aunque estuviera sentado justo frente a ellos. El campeón, el proveedor, el pilar de su familia, se estaba desvaneciendo, reemplazado por una sombra endurecida por el rencor. Los comentaristas se quedaban sin palabras. ¿Cómo podía un hombre con la mirada tan serena, casi triste, ejecutar una violencia tan pura y metódica? Lo bautizaron el Barreta de Iztacalco, porque cada uno de sus puños impactaba con la contundencia de un disparo. No celebraba con saltos ni gritos. Su única celebración era una lenta caminata hacia su esquina, la mirada ya puesta en el siguiente sacrificio. Su estilo era un poema escrito con sangre y sudor. Podía flotar, danzar al borde del peligro, para luego anclarse al suelo y desatar una guerra de trincheras que rompía el espíritu de cualquiera. Era un maestro de la contradicción, un brigador con el cerebro de un genio, un artista marcial con el corazón de un guerrero azteca. El mundo no solo lo respetaba, empezaba a temerle. Pero para que un guerrero se convierta en leyenda, necesita una guerra que lo inmortalice. Y el destino le puso enfrente a su propio reflejo sangriento, su némesis perfecta, el tijuanense Eric el Terrible Morales. Aquello no fueron peleas, fueron capítulos de una epopeya nacional. Dos titanes mexicanos dividiendo a un país, derramando su sangre por la misma bandera, por el mismo honor. Cada round era una obra maestra del salvajismo y la técnica, un diálogo brutal donde cada golpe era una pregunta y cada contraataque, una respuesta. Este era el punto más bajo. No una derrota en el ring, sino la muerte de su identidad ante los ojos del mundo, y lo que es peor, ante los ojos de su propia familia. Estaba completamente solo, rodeado por el ruido de su propia caída. ¿Qué hace un hombre cuando el mundo entero ya ha escrito el final de su historia y lo ha enterrado bajo una montaña de desprecio? Si alguna vez has sentido el peso de la injusticia sobre tus hombros, si alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, deja un like como señal de que entiendes el fuego que ardía en el alma de este guerrero. Llegó la noche del 7 de abril de 2001. Las luces del MGM Grand en Las Vegas no brillaban para una pelea, sino para una ejecución. El mundo esperaba un circo, la coronación de un príncipe bufón sobre los restos de un rey olvidado. Pero cuando Marco Antonio Barrera caminó hacia el ring,
No había música de fiesta, solo el eco de un corrido fúnebre en su alma. Su rostro era una máscara de piedra tallada en Iztacalco, impasible, sereno. No era la calma de un hombre resignado a su destino, sino la quietud terrible que precede al terremoto. En sus ojos no había miedo, solo el frío propósito de un hombre que había visitado el infierno y había regresado con el fuego todavía ardiendo en sus puños. Esas batallas lo elevaron más allá de un simple campeón. Lo establecieron como una leyenda viviente, un hombre que había mirado al infierno a los ojos y había salido de él, no ileso, sino más fuerte. México ya no veía a un peleador, veía a un estandarte. La cima del mundo era suya. Los cinturones se acumulaban, el respeto era absoluto, y el nombre de Barrera era sinónimo de la grandeza del boxeo mexicano. Había cumplido su promesa, pero el peso de una corona es invisible y traicionero. La gloria te aísla, el rugido de la multitud te ensordece, y en el silencio del vestidor, los demonios siempre esperan. Él era el rey, pero no sabía que su trono ya estaba siendo aserrado por las fuerzas que no podía ver, las que operan en las sombras del poder y el dinero. La gloria lo había encontrado, pero la tragedia siempre camina un paso detrás de los reyes. Si quieres ser testigo de cómo se forja una leyenda, y cómo las sombras comienzan a devorarla, suscríbete y no te apartes de esta historia. En la cima de la montaña, el aire es distinto, es puro, frío y solitario. Y allí, en la cumbre del boxeo mundial, reinaba Marco Antonio Barrera. El trono del pugilismo mexicano tenía un solo rey, y su nombre se pronunciaba con la reverencia reservada para las leyendas. Llevaba sobre sus hombros el peso de cada insulto, la duda de cada experto, el dolor silencioso de su familia. No caminaba hacia un cuadrilátero, sino hacia un altar de sacrificios, y él no era la ofrenda, era el verdugo. Sonó la campana, y el espectáculo de Naseem Hamed comenzó. Saltos, fintas, sonrisas arrogantes. Era el producto de marketing en su máxima expresión, un pavo real desplegando sus plumas ante un depredador. Pero Barrera no reaccionó. No mordió el anzuelo. El guerrero salvaje de las guerras contra Morales había muerto en aquel gimnasio solitario. En su lugar, nació un maestro, un cirujano del ring. El plan de batalla, forjado en meses de oscuridad y furia contenida, era una obra de arte de la violencia disciplinada. No se trataba de noquear a Hamed. Se trataba de desmantelarlo, pieza por pieza, de exponer el fraude ante el mundo entero. Round tras round, Barrera impartió una lección brutal. Su jab de izquierda, un golpe fundamental y sin glamour, se convirtió en un martillo neumático que rompía el ritmo y la confianza de Hamed. Cada vez que el príncipe intentaba su danza caótica, el jab lo encontraba, una y otra vez, como un recordatorio constante de la realidad. Barrera le quitó el aire con ganchos al cuerpo que resonaban en toda la arena, golpes que no solo robaban el aliento, sino también el alma. Ya no era solo el Barreta de Iztacalco. Era un estandarte, un símbolo viviente de la grandeza mexicana forjada a golpes. Aquel muchacho que peleaba por la promesa hecha a su familia, ahora peleaba para defender el orgullo de una nación entera. Su reinado fue una era de maestría y honor. Cada una de sus defensas era una cátedra. No era un simple noqueador, era un catedrático del dolor, un estratega que desarmaba a sus rivales pieza por pieza antes de ejecutar el golpe final. Su seriedad era su corona. En un deporte cada vez más dominado por el espectáculo y la fanfarronería, Barrera era un purista, un monje guerrero cuya devoción al arte de la defensa y el contragolpe era casi religiosa. Los cinturones de campeón que ceñían su cintura no eran simples trofeos, eran reliquias sagradas, ganadas con sangre y sudor en las catedrales del boxeo como el MGM Grand, donde su nombre era sinónimo de victoria. Cuando Barrera peleaba, México se detenía. Las calles se vaciaban, las cantinas guardaban un silencio tenso que solo se rompía con el estallido de un golpe certero, y millones de almas se unían en una sola plegaria frente al televisor. Era el héroe del pueblo, el hombre que, sin importar cuánta fama o dinero acumulara, seguía siendo uno de ellos. La sonrisa de Hamed se desvaneció, reemplazada por una mueca de confusión, luego de frustración y finalmente de miedo. El mexicano lo estaba ahogando, arrastrándolo a las profundidades donde el espectáculo no sirve de nada.
donde solo cuenta el corazón y la técnica. Hamed, desesperado, intentaba provocarlo, buscar la pelea callejera que esperaba del viejo Barrera. Pero el hombre que tenía enfrente era una pared. No había emoción, solo una eficiencia metódica y aterradora. Y entonces en el último round llegó el momento que definiría la noche, la imagen que quedaría grabada en la historia. Frustrado y superado, Hamed se aferró a Barrera. En un solo movimiento fluido, lleno de todo el desprecio acumulado, Barrera lo levantó y estrelló su cabeza contra el esquinero. No fue un golpe de suerte, no fue un accidente. Fue una sentencia. Fue la humillación final, el acto simbólico de un guerrero, arrastrando a un falso ídolo por el fango, mostrándole que el dinero no compra el respeto y la arrogancia no puede vencer al honor. La campana final sonó no como el fin de una pelea, sino como el fin de una era. La victoria de Marco Antonio Barrera por decisión unánime fue una mera formalidad. La verdadera victoria se había escrito con sudor, sangre y una disciplina de hierro durante 12 asaltos. Su mirada concentrada al caminar hacia el ring, era la mirada de cada mexicano enfrentando sus propias batallas. Su victoria no era solo suya, era una victoria contra la adversidad, contra la duda, contra cualquiera que se atreviera a subestimar el corazón de México. Se sentía invencible y el mundo lo trataba como tal. Los promotores lo idolatraban, los rivales lo respetaban con un temor casi palpable, y la prensa lo ungía como el mejor libra por libra del planeta. Era el Rey Sol, el centro de su universo de 12 cuerdas. Pero la gloria es una luz cegadora. En la cima del mundo, el aire escasea, y la soledad es el único compañero. Cada victoria, cada aplauso, lo aislaba un poco más, colocándolo en un pedestal tan alto, que era imposible ver las grietas que comenzaban a formarse en la base. Él era el monarca absoluto, un arquitecto de la destrucción que controlaba cada distancia, cada ángulo, cada segundo. Pero ¿cómo puede un rey defender su corona de un enemigo que no se ve, de un susurro en los pasillos que se convierte en profecía? ¿Cómo se lucha contra la idea de que tu tiempo ha terminado, sembrada por los mismos que te pusieron la corona en la cabeza? Pero en la cima del mundo, el aire escasea y el silencio es un mal consejero. Mientras el anunciador leía las tarjetas, Barrera levantó los brazos, no con la euforia de un ganador, sino con el solemne alivio de un hombre que ha recuperado su nombre, su honor y su alma. Había entrado al ring como un fantasma y salía como una leyenda renacida. La justicia divina, esa que se pide de rodillas en las iglesias de México, se había servido con los puños en el desierto de Nevada. La redención estaba completa. Esta victoria, forjada en el fuego de la humillación y el sacrificio, nos obliga a preguntar, ¿qué significa ser un verdadero campeón? ¿Es el invicto, el espectáculo, la corona de oro y diamantes? ¿O es el guerrero que cae, que es enterrado por el mundo, y que se levanta de su propia tumba para reclamar su honor, no por dinero ni por fama, sino porque es lo único que realmente le pertenece? Déjame saber en los comentarios qué piensas. El eco de la campana final no solo decretó el fin del combate, sino el fin de una era. En el centro del M.Ch.M. Grand, el escenario que había sido preparado para una coronación, se erigía un solo hombre, sereno, con el rostro marcado por la batalla pero con el espíritu intacto. Marco Antonio Barrera había hecho más que ganar una pelea, había impartido una lección. Un rey en su trono es, por definición, un hombre solo. Marco Antonio Barrera había conquistado a todos los hombres que le pusieron enfrente. Pero no estaba preparado para la batalla contra un enemigo que no sangra, que no cae, que no tiene rostro. La sombra de su propia corona. El primer susurro de la caída no fue un estruendo, sino una grieta casi imperceptible en la armadura de acero. Su nombre era Junior Jones, un peleador que no pertenecía a la misma estirpe de leyendas que Barrera había enfrentado. Y sin embargo, ocurrió lo impensable. El Barreta de Iztacalco, el estratega de hielo y fuego, probó la lona. La primera derrota fue un accidente, un parpadeo del destino. La segunda, en la revancha, fue una sentencia. El mundo del boxeo, ese animal carroñero que se alimenta de la gloria ajena, comenzó a murmurar. Las guerras contra Kennedy McKinney, contra Jesse Magaña, las batallas que lo habían forjado, ahora eran presentadas como la causa de su óxido. Pero el veneno más letal no entró por los puños de un rival, sino por la pluma de los jueces. La primera guerra contra Eric el Terrible Morales no fue una simple pelea.
Fue un poema épico escrito con sangre, sudor y orgullo mexicano. 12 asaltos de una brutalidad y una técnica que paralizaron a una nación. La decisión de los jueces fue una mera formalidad, una confirmación numérica de lo que el mundo entero acababa de presenciar, la humillación total del espectáculo sobre la sustancia, del ruido sobre la disciplina. Para Prince Naseem Hamed, la derrota fue más que una mancha en su récord invicto, fue la demolición de su mito. El aura de invencibilidad, construida con marketing y acrobacias, se desvaneció bajo la luz implacable de la verdad del ring. El príncipe había sido destronado, no por un golpe de suerte, sino por 12 rounds de pura y metódica cátedra. Volvería a pelear una vez más, una sombra de lo que fue, antes de desaparecer en la oscuridad, un recordatorio de que la arrogancia es el trono más frágil de todos. Para Barrera, en cambio, no fue solo una victoria, fue una resurrección. Esa noche no solo revitalizó su carrera, sino que la redefinió. Ya no era solo el aguerrido fajador de Iztacalco, se había convertido en el maestro, el estratega, el guardián de la esencia más pura del boxeo. Esta victoria le dio un segundo aire, cimentando su lugar en el panteón de los inmortales, y permitiéndole completar su épica trilogía contra Eric Morales, batallas que definirían una generación entera del boxeo mexicano. Al final, Barrera, para muchos el claro vencedor, vio cómo le levantaban la mano a su rival. No fue una derrota física, fue algo peor, una herida moral. Fue la primera vez que el sistema, esa entidad corrupta y calculadora, le enseñaba los dientes. Le demostraban que su corazón y su técnica ya no bastaban si la narrativa exigía un nuevo rey. La sombra comenzó a crecer. Los promotores, los analistas, las casas de apuestas, todos entonaban el mismo requiem. Ya no hablaban del maestro de Iztacalco sino del guerrero gastado. Cada entrevista, cada artículo, era un clavo más en el ataúd de su carrera. La percepción se convirtió en su verdadero antagonista. El campeón invencible ahora era visto como una reliquia honorable, un león viejo cuyos rugidos ya no infundían el mismo temor. Las primeras grietas en su armadura no las abrieron los golpes sino las dudas sembradas por un mundo que ya lo daba por muerto. Y aquí en este preciso momento de la historia la pregunta es inevitable y te la hago a ti. ¿Qué fue lo que realmente comenzó a fracturar al campeón? ¿Fue el castigo acumulado en batallas legendarias, el desgaste natural de un cuerpo llevado al límite? ¿O fue el veneno de la percepción, la cruel narrativa de un sistema que decidió que su tiempo en el trono había terminado, mucho antes de que él estuviera listo para abdicar? Y así, volvemos a la pregunta que congeló el tiempo al inicio de nuestra historia. ¿Cómo fue que el guerrero de Iztacalco, el hombre que todos daban por acabado, un último sacrificio en el altar del dinero, se convirtió en el instrumento de la justicia divina que humilló a un príncipe invencible? La respuesta nunca estuvo en su técnica, ni en su fuerza, sino en su propósito. Marco Antonio Barrera no subió a ese ring por un cheque más grande o por más fama. Subió para defender un alma, el alma de su gente, el alma de su deporte, el alma de su familia. Mientras Hamed peleaba por la validación de su propio espectáculo, Barrera peleaba por la promesa que le hizo a su madre en las calles polvorientas de su barrio. Luchaba por el honor de una bandera que había sido pisoteada por la soberbia. Luchaba por algo que el dinero no puede comprar ni la arrogancia puede intimidar, el orgullo de una nación entera. El legado de Marco Antonio Barrera no está escrito en la perfección. No es la historia de un hombre que nunca cayó. Al contrario, sus derrotas, las guerras sangrientas que le dejaron cicatrices en el cuerpo y en el alma, son precisamente el mapa de su grandeza. Cada caída, cada herida, lo hizo más humano, más nuestro. Y entonces llegó la firma. No era un contrato, era una sentencia. En el papel, con la tinta aún fresca, no solo estaba el nombre de Marco Antonio Barrera contra Naseem Hamed, estaba escrita la crónica de una muerte anunciada. El mundo del boxeo, ese circo cruel de promotores y apostadores, no lo vio como una pelea. Lo vio como un sacrificio. El viejo león, con el pelaje ya gastado por 1000 batallas, sería ofrecido en el altar del espectáculo a la nueva bestia, al rey invencible de la selva mediática. Era el pago final, la última bolsa millonaria para que el guerrero de Iztacalco colgara los guantes con dignidad, o lo que quedaba de ella. Cada flash de las cámaras en la conferencia de prensa se sentía como un golpe. Cada titular en los periódicos era una estocada al orgullo. El último baile de Barrera, decían. El cheque de retiro.
La humillación no venía en forma de puños, sino de palabras condescendientes, de sonrisas burlonas, de la certeza universal de que su tiempo había pasado. La primera herida no la abrió un guante de cuero, la abrió la pluma que firmó ese pacto, un pacto que lo despojaba de su condición de campeón y lo convertía en víctima. Del otro lado del océano, un príncipe, de circo, afilaba sus insultos, no como armas de un guerrero, sino como las burlas de un bufón que no conoce el peso de la sangre y el honor. No lo amamos por ser invencible. Lo amamos porque, a pesar de sus heridas, siempre se puso de pie para pelear una vez más. Es el guerrero herido, cuya gloria no reside en la ausencia de dolor, sino en su capacidad de soportarlo y de volverlo convertido en victoria. Él nos enseñó que la verdadera gloria no se encuentra en un récord impecable, sino en el coraje de enfrentar al mundo cuando te ha dado la espalda. Nos recordó que un verdadero campeón no se mide por los cinturones que cuelgan en su pared, sino por el peso del corazón con el que pelea. Marco Antonio Barrera no es una leyenda por las peleas que ganó, sino por aquello por lo que luchó. La historia del Barreta de Iztacalco es un testamento eterno al espíritu de lucha. Pero su crónica es solo una de las muchas sagas de guerreros que se forjaron en el dolor para alcanzar la gloria. Si quieres descubrir más leyendas que nos recuerdan de qué estamos hechos, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos. Porque los héroes nunca mueren, solo esperan a que su historia sea contada.